como siempre, a estas horas de la tarde, el licenciado Juan Antonio Medina, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ya se encuentra con nosotros para brindarnos su sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente. Así que esperamos sus llamadas telefónicas al 2235-3660 o su mensajito al 9230 y vamos a comenzar formulándole las preguntas que le han hecho durante la semana. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar nuevamente con nosotros por acá. Feliz de estar aquí como todos los jueves. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacerlo y que nuestros amigos pues comiencen a llamar. Me decía antes de que comenzara a decirles las personas que nos van a acompañar el día de hoy o parte de ellas, que ya viene el señor Ramírez dentro de poco, porque ahora ya estamos a 23 y él está entre el 12 y el 13 por acá. De agosto. 13 de agosto. Y como habíamos quedado con usted, vamos a ver si tenemos el placer de tenerlo aquí para que usted lo escucharé. Me encantaría. Que va a ser un día que va a ser difícil abrir teléfonos para que le podamos sacar todo el provecho que se pueda. Sí, sería excelente. A mí me encantaría, pero me encantaría también tener el libro, licenciado. No sé. No ha venido todavía. No está el libro todavía. De México, lo traen creo que la próxima semana. Es una novela estupenda, se llama Sara, tiene que ver con el personaje bíblico. Es una recreación que tiene de todo, pero que no altera el relato bíblico. Pero es un vuelo de la imaginación increíble, con mucho sentido del humor. Don Sergio es, lo he dicho siempre, el mejor narrador centroamericano actual, el de mayor trascendencia, y fue premio Carlos Fuentes el año pasado en México, después de que Mario Vargas Llosa lo obtuvo tras la muerte del famoso autor del Espejo Enterrado y otras grandes obras como Aura. Así que bueno, dentro de poco, si Dios lo permite, lo tenemos acá en el programa. Ojalá que podamos tener esa oportunidad, esa valiosa oportunidad. Por supuesto. De tenerlo por acá. Bueno, licenciado, ¿son sinónimos tácito y taxativo? No, tácito es un elemento gramatical que no se expresa, pero que se sobreentiende. Lo más conocido entre nosotros por la escuela es aquello famoso del sujeto tácito. Si yo digo corro, omito, se sobreentiende que es yo corro, pero para no decir yo corro y resultar redundante, entonces lo hago tácito. En el otro caso, en taxativo, es lo que se expresa particularmente y no admite discusión. Hay artículos hay prohibiciones en los códigos que son taxativos, deben entenderse tal y como están escritos. Esa es la diferencia, aunque sean palabras parónimas, porque de lo de tácito, taxativo, pero son distintos. Totalmente diferentes. Bien, amigos, les invitamos para que llamen al 2235-3660 o su mensajito al 9230. Estamos para servirles en esta tarde aquí en el programa Está Pasando. Y hoy tienen un premio muy especial. Sí, es cierto, se me olvida aquí está el perfume. Patrick Soskin, El perfume, una novela de 1985, apasionante, de un escritor alemán de la Bavaria alemana, de Patrick Soskin, que publicó esta novela y eso le encendió el fuego, porque de ahí en adelante se volvería un autor famoso. Yo le contaba aquí a los jóvenes fuera de cámara que yo casi pierdo un trabajo porque comencé a leer una tarde y me pescó, me desvelé. No podía dejar de leerla y dije yo me voy a excusar, voy a ofrecer mis disculpas porque estoy enfermo, hasta que la terminé de un tirón. Es la historia de un fulano del siglo XVIII que, a pesar de que tiene un increíble olfato, él no tiene olor, él no huele a nada. En un siglo en el que todo el mundo hedía porque no existía el jabón, París estaba llena de estiércol. Sin embargo, los malolores estaban por todos lados, es decir, Versalles era una cloaca. Sin embargo, el tipo logra aprender a hacer perfumes, se junta con un perfumista y decide hacer un perfume para él, para poder oler. El problema es que el perfume que él va a crear tiene que surgir de la combinación
de la sangre y la piel de jóvenes vírgenes a las que tiene que asesinar. Es, como dice el subtítulo, Historia de un asesino. Historia de un asesino. El autor, para poder hacer esa novela, hizo una investigación de varios años sobre el olfato, sobre todas las posibilidades que tenemos de olfatear las cosas. Se llevó al cine la novela. Se llevó al cine, sí. Pero malísima, porque le agregó el director o el guionista, le agregaron una escena morosa, lenta, realmente monótona, que no aparece en la novela. O sea que queriendo ser diferente le arruinaron la novela. Pero la novela es una cosa fabulosa. Y yo vi la película realmente del licenciado Medina y no me pareció muy agradable. No. O sea, no en el sentido agradable, más bien bien hecha, bien, bien elaborada, bien, o sea, que la producción le llame la atención a uno. Yo no la vi así, el libro no lo he leído. Ahora el libro es una cosa fuera de lo común. Yo le consigo el perfume la próxima ocasión, porque no puede dejar de leerla. Le ha dado la vuelta al mundo, está traducida en más de 35 lenguas. Él publicó después otras obras menores, La Paloma, El Contrabajo, que es un enorme monólogo, y un libro de cuentos, pero ninguna de esas obras superó al Perfume. El Perfume fue, o sea, el actor en la película era Al Pacino, ¿verdad? No, era Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, tiene razón. Es un joven con Dustin Hoffman, que es el sí, tiene razón, era Al Pacino. El que le enseña, aunque es de la misma camada, el que le enseña a hacer los perfumes. Pero es una obra llena de códigos, de símbolos y Jean-Baptiste Grenouille, que es el nombre del personaje en la novela, que, como dice el narrador, no es tan famoso como otros monstruos de la naturaleza, pero por razones que voy a explicar, y después no lo explica en la novela. Es muy buena. Bueno, amigos, aquí está este gran regalo que les trae el licenciado Medina para que ustedes pues se anoten, empiecen a anotarse llamando al 22 35 36 60 o enviando su mensajito al 92. Continuamos compartiendo con ustedes, amigos, aquí en su programa Está Pasando, y la sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente del licenciado Juan Antonio Medina, esperando la llamada de ustedes al 22 35 36 60 o sus mensajitos al 92 30. Recuerden que es importante, si usted no sabe cómo se dice una palabra o piensa que la está diciendo incorrectamente, entonces si tiene la duda, escríbanos o llámenos. Y el licenciado Medina o denos sus aportes también, y él le va a responder con muchísimo gusto. Sí, sobre todo porque no quiero que me hagan quedar mal, porque yo le digo a todo el mundo, me encanta Está Pasando del jueves por las llamadas de las gentes amigas, gentes curiosas. Espero que don Hermilio se anime hoy. Y entonces, claro, a mucha gente la tengo presenciando el segmento y van a decir, como que exagera, hiperbólico, nadie lo llama. No exagera, son cantidad de llamadas los días jueves. Ahorita no sé qué está pasando, como que el clima que está así como medio lluvioso, medio lluvioso, pero ya van a empezar las llamadas telefónicas, estamos seguros de ellos. ¿Qué significa pericuaco? Pericuaco fue un término que utilizaban los de la contra para referirse a los sandinistas cuando estaban en ese conflicto interno. Un conflicto que se llevó mucha gente, tuvo muchas bajas, pero entonces era despectivo. Allá ven los pericuacos. Los pericuacos. Eso era interesante. Y el otro es chereco. El chereco es una planta, una fruta muy común en el Ecuador, particularmente en el Ecuador. Se cultiva y se comercializa, incluso se exporta. Aquí yo nunca he probado un chereco, lo probé una vez en México. ¿Cómo es? Yo ya lo vi preparado, no vi la fruta, pero ya me lo sirvieron como una especie de postre, muy sabroso, muy rico, y lo comí en casa de unos amigos ecuatorianos. Porque de repente, no sé si es que en estos países centroamericanos tiene otro nombre, o puede no ser. Tenemos la fruta aquí en creo, Centroamérica. yo al menos nunca la había probado ni la volví a probar.
pero sí es muy conocida por ellos. Los ecuatorianos tienen como una especie de fruta nacional. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya sabemos el nombre de otra fruta, ojalá nosotros lo conozcamos, Sí. Tal vez los compañeros ahí lo pueden buscar para que les presentemos la frutita a los Sí, amigos porque y nunca la la puedan vi. conocer. ¿Se puede, compañeros, en dirección? Se llama chereco. El chereco. O sea, una fruta que se llama chereco, para que la busquen y chereco, y así se la podamos poner a los... Gracias, muy amables. Dice, ¿cuál es el superlativo de nuevo? ¿Y cuál es su diminutivo? También? El superlativo regular es nuevísimo, el regular. Y el No, novísimo. No, el porque algunas irregular es personas lo novísimo. Ajá. El irregular es novísimo, novísimo. pero el regular es nuevísimo. Sin embargo, el diminutivo predominante y culto es nuevecito. Nuevecito es el que rige. Es una fruta, nuevecito. Nuevecito. Pero el nuevísimo y novísimo, los dos son válidos. Son válidas. En el otro caso es por lo predominante, el uso que rige es el de nuevecito. Nuevecito. Bueno, ahí tienen la respuesta, cuál es el superlativo y el diminutivo de nuevo. Es estar pendiente de o al pendiente de. Es un problema de construcción. Usted está pendiente de nuestra respuesta, nosotros al pendiente de que la reciba. O sea que es un asunto de cómo construirlo, pero no es ninguna de las dos formas más acertada o más propia que la otra. Así que estamos, como dice, como lo decía, él está pendiente, el interlocutor, de nuestra contestación, nuestra respuesta, nosotros estamos pendientes de que la reciba. Tenemos llamada telefónica, no han podido encontrar la fruta, eso me estaban diciendo El ahorita, chereco. que me distraje un poco, Sí. mientras usted hablaba. Mil disculpas, licenciado, porque me estaban diciendo eso. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Delia. ¿Cómo está, Fíjese Leida? que yo le estoy llamando muy interesada y como siempre pendiente de lo que dice el profesor. Sí. Esto es porque normalmente, más que una pregunta, quiero que él haga una aclaración. Sí. Estoy segura de que cuando hablamos de presidenta no está correcto, sino que es presidente. Si no es así, pues yo quiero que me ilustre en ese sentido y a toda la teleaudiencia, Sí. porque tengo entendido que es presidente y no presidenta. Sí, por razones discriminatorias de sexo, los varones de las academias se resistían a utilizar el género femenino para ciertos cargos, como el caso de la presidencia. Entonces utilizaban el género ambiguo, es decir, el presidente, la presidente, el doctor, la doctor, el ingeniero, la ingeniero. Sin embargo, hoy todas las 22 academias aceptan que para una mujer que ejerce determinado cargo o tiene determinada profesión es presidenta, abogada, arquitecta, ingeniera, incluso médica, que es un término que está en... La médica. La médica está en el diccionario, solo que nosotros Que no resistimos. suena muy bien, conste. No suena muy bien, Sí. pero hay que tomar en cuenta que existe la sastra. La sastra, que es una peor. Nosotros no decimos sastra, le decimos la modista. La modista. Por una razón discriminatoria, porque nos suponemos que las mujeres no llegan a la sastrería. O son costureras o son modistas, no, son sastras. El término es aceptable completamente. La presidenta Kirchner, la presidenta ahorita de Corea. De Corea, sí. Así es. Entonces las mujeres ya llegaron. Aquí es lo que falta, que lleguen. Todavía no llegan. Vamos A ver cuánto se hace lanzar. la fuerza. Bueno, sigan llamando, amigos, al 2235-3660 o enviando sus mensajitos al 9230 para que puedan preguntarle al licenciado Medina, y ahí tenemos la respuesta para la amiga que nos llamó en este momento.
Bien, esto ya lo dijimos. ¿Por qué si ustedes se oponen a lo de niñas y niños hondureños y hondureñas, comienzan el programa con bienvenidos todos y todas ustedes? Sí, yo lo he explicado. Yo les digo bienvenidos, amigos. Sí. ¿Cómo es que les digo? Bueno, ya. Pero yo lo uso en el programa de los lunes, pero más por cortesía. Sí. Porque es ridículo, el masculino engloba lo femenino en el español, y lo ha hecho durante centenares de años. Sin embargo, yo comienzo el programa diciendo bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes. Más por una cortesía, pero no porque tengan que decirlo. Puedo decirles bienvenidos todos ustedes. Sin embargo, para no herir susceptibilidades, me refiero a todas y todos. Y todos. Ahora, no caigo en la ridiculez de decir los niños y las niñas, los hondureños y las hondureñas, que es absurdo. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina y doña Dalia Miralda de Comayagua? ¿De Comayagüela o de Comayagüela? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¿Cómo Ay, está, doña Dalia? Qué alegre que me he podido comunicar, ¿verdad? Gracias a Dios por esto que es tan difícil. Fíjese que yo quería hacer una pregunta Sí. al abogado, debido a que, bueno, ya he logrado como unas 5 veces comunicarme en este tiempo que él empezó, que ustedes empezaron, y me ha ayudado mucho porque corrijo a mis nietos. A mis nietas las corrijo a cada rato y solo se ponen a reír, ¿verdad? Bueno. La pregunta es que si la palabra puchica es correcta o es un adagio, un dialecto, o qué es, Puchica, ¿verdad? Sí. Ok, voy a colgar para dar oportunidad a otra y voy a escuchar. Perfecto. ¿Cómo no, doña Dalia? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que pase una bonita tarde. Sí, igual. Sí, este es lo que llamamos un eufemismo. Sí. Es una forma de endulzar la píldora para no decir la palabrota, por decirlo de alguna forma. Decimos puchica, pucha, pero estamos queriendo decir otra palabra. Uno más, huechos. ¿Te vas a atrever a salir de noche ahora? Huechos. Son eufemismos. El español es una lengua muy eufemística. El término viene de eufemos, y lo incluyo el nombre eufemia, que significa amable, agradable. Somos muy eufemísticos. A mí mis alumnos me dicen a veces en el aula, licenciado, me da permiso que voy para el baño. Le digo, no llevo toalla. No es que yo voy donde usted sabe, no, pero dijo al baño. Y la toalla y el jabón, ¿qué se hizo? Pero es para no decir lo otro. Exacto, voy al servicio, uno no voy al dice, sanitario. Ella es mi amante, dice mi novia. Aunque la ame, es decir, oye, lo ame a él. Pero suena muy feo eso Amante, de que te voy a presentar a mi amante. Sí. Inclusive uno dice mi señora. O mi compañera. O mi compañera, sí. Cuando a espaldas de la comida dice mi mujer. Sí, exacto. Entonces, es una forma de edulcorar, de suavizar lo fuerte del término. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se dice? ¿Demen o denme? Sí, muy bien. Okay, perfecto. Claro, tiene usted razón. Muchísimas gracias, Jessica. Bonita tarde. Claro, es denme. El verbo es dar y es denme a mí, pero no demen a mí. Esa es una forma descuidada, si se quiere, vulgar, inculta, de utilizar el verbo en forma pronominal. Es denme a mí una oportunidad. Pero es muy común oír que los muchachos dicen, denme una oportunidad. Sí. Y entonces, no, y si anda buscando trabajo y le dice al empleador futuro, denme una oportunidad, no le dan trabajo, porque debe decir, denme una oportunidad. Sí. Fíjese que yo creo que esto se ha ido, tengo la impresión, porque yo me acuerdo del denme permanentemente, pero como que se ha ido perdiendo la letra, como en el caso de verdad, claro, que dice verdad en lugar de verdad, que la D se pierde, continuidad, que no pronunciamos la D, y aquí no estamos pronunciando una letra también. Sí, inclusive denme. El denme
hace que la consonante, la N, sea interna. Sí. Y entonces nos sale más fácil decirme demen, ¿verdad? En vez de decir denme, porque es la ley del menor esfuerzo. Pero lo que usted dice, llegará un momento en que la expresión que no es aceptable va a terminar desplazando a la otra, que es el denme, que es el uso culto. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa, siempre esperando la llamada de ustedes al 22 35 36 60 o sus mensajitos al 92 30. Recordándoles que hay un libro excelente para ustedes, con una lectura exquisita, nos cuenta el licenciado Medina, que bueno, que él no fue a trabajar ese día para terminar de leerlo. A mí ya me ha pasado eso, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado eso también, que comienzan a leer un libro y no tienen deseo de terminarlo, o si están en el trabajo están deseando que termine pronto el tiempo para ir a casa y terminar de leerlo. El perfume. Así que este es el libro que le pertenece a uno de ustedes, con sus llamadas telefónicas o sus mensajitos al 9230. Continuamos compartiendo con ustedes, amigos. Bienvenidas a las personas que nos acaban de sintonizar en nuestra amada República de Honduras. Vamos a invitarles nuevamente para que marquen el 2235-3660 o envíen un mensajito al 9230 para que le consulten al licenciado Medina. Hubo una llamada mientras estábamos en la pausa, preguntándole que cómo se llama cómo se llama la figura tilde, sí, que está encima de la N para que se dé la ñ. Sí, la verdad es que tiene un nombre en español, virgulilla, viene del francés virgule. Sin embargo, no es más que una tilde. Nosotros entendemos que las tildes son los acentos ortográficos, pero las tildes son las comas también, la coma, la rayita sobre la N, sobre la ñ, y por supuesto los acentos ortográficos. Pero el nombre es virgulilla. 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 Lo ponen a veces hasta como acertijo. ¿Cómo se llama la rayita que lleva la N? Y que es una letra, un grafema importantísimo para nosotros. Sí. Yo creo que le mencioné una vez que cuando Microsoft sacó al mercado los teclados sin la ñ, Sí. tuvo un reclamo de todas las academias de la lengua española, a tal punto que tuvo que hacer un convenio, comenzando con la Real Academia, para no borrar del teclado la ñ. Hay otras latitudes, el caso de una amiga que tengo en Australia, en el que el teclado de ella, donde se habla inglés particularmente, no tiene la ñ, entonces ella siempre me le pone rayitas para decirme, mira que no tengo el teclado. Para evitar cualquier tipo de... Claro, pero Gates lo complicación. mantiene ahí. Sí. Pero es una letra realmente maravillosa, Sí. la ñ, y que si nosotros no estuviéramos con esa letra, nos sentiríamos muy mal. Inclusive cuando hemos escrito en esas computadoras donde la ñ estaba totalmente fuera de ella, malestar total. Claro, y fíjese que tiene un origen bien curioso, porque para el caso, el término año se escribía en el español antiguo, en el latín, A-N-N-O, pero de pronto se suprimió una de las dos N's y para hacer notar la supresión de esa N, porque se pronunciaba año, pero para notar la omisión de una de las dos N se le puso la virgulilla encima, a la que quedó. Y de ahí viene el origen de la ñ. De la ñ. ¿Cuál es el nombre de la persona que llamó? ¿Usted lo anotó? Consuelo Cepeda. Doña Consuelo Cepeda. Gracias, doña Consuelo. Gracias por preguntar, porque nos está instruyendo con esto. Vamos a invitar nuevamente a las personas para que vean el libro en pantalla, que se los pedimos a los compañeros en dirección si lo pueden poner, para que usted vea la joya que se va a llevar del libro en esta tarde, solamente con llamar al 2235-3660 para preguntar o aportar algo sobre nuestro idioma tan hermoso. El perfume se llama Historia de un asesino, y uno de ustedes lo va a poder tener este día, y con mandar su mensajito al 9230 también, preguntando o aportando, como les decía hace un momento. Bien.
Aquí tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, buenas tardes. Don Antonio, buenas tardes. Pues por años he oído la palabra eufemismo, hasta hoy supe lo que significa. ¿De dónde procedía? Sí, y lo de la ñ también. Gracias, Saji, por eso. Gracias. Ahora, la pregunta mía es, o sea, un detalle, si hay algún tip así un poco ligero o cómo aplicar, digamos, con lo que es las S y la C. Tengo bastante problema y es que varias gente tiene problemas en lo que es las S y la C. Sí. Y la B grande y pequeña. ¿Qué problema tenemos? Y tal vez nos da algún micro tip, como se dice ahora, ¿cuál es el juego, pues, o la forma para simplificarlo? Yo sé que hay un montón de reglas, pero uno las pierde cuando está escribiendo. Claro. Hay muchos manuales elementales de gramática, Sí. donde se pueden encontrar cuáles son las normas del juego en cuanto a la C, la S, la misma Z. En el otro caso, lo de la B chica y la B grande, ya no las llamamos así. Ahora es el caso de lo que llamamos B labiodental, que nunca existió, porque el sonido no existe en español, es la V, que contrasta con la B, pero solo en cuanto a la grafía, porque se pronuncian iguales. Igual, entonces a los pobres niños en la escuela nos enseñaban en aquellos tiempos, y todavía creo que lo siguen enseñando, de que esa B de vaca no se pronunciaba igual. O sea que había que hacer la fricativa, había que dejar salir el aire un poquito, y hacíamos maravillas. No, si dice vaca, vaca, vaca bilabial, y vaca, vaca, o burro, con Balde. también balde, bilabial, verja, son sonidos bilabiales y no labiodentales, solo que las normas de escritura varían. Yo repito, una se llama B, la que llamamos grande, y la otra se llama V. Y yo creo que todavía nos cuesta, licenciado Medina, adaptarnos a decir V, porque cuando uno dice V, por ejemplo, nosotros siempre damos aquí la página www, entonces www, no es www, pero adaptarnos del www al www nos está costando bastante. Cuesta, pero es porque en el latín el grafema, ese que conocemos como B chiquita, digámoslo, tenía dos sonidos, tenía el sonido U y tenía el sonido bilabial B. Sí. O sea que por esa razón, de ahí que tiene la iniciativa fue de la Academia Peninsular, de la Real Academia, con el pedimento, la petición de que ellos le decían I a la Y, si nosotros le decíamos V a eso que llamamos B chica. B chica. Gracias por esperar, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola, buenas tardes. Don Juan Aguilar, buenas tardes. Hola. Hola, se interrumpió la llamada, se interrumpió la llamada. Disculpe, don Juan, vuelva a llamarnos nuevamente para que nos dé su aporte al 2235-3660. Qué bueno. Sí, ojalá que don Juan nos vuelva a llamar. Y mil disculpas, don Juan. ¿Qué diferencia está en exotérico de esotérico? ¿Son sinónimos, parónimos? No, tienen distintos significados. Exotérico con X, exotérico es lo de dominio común. El asunto es exotérico, pero lo escribo con X, o sea que todo el mundo lo conoce. Pero lo esotérico es lo oculto, lo que solo conocen los iniciados. Las ciencias esotéricas, las disciplinas esotéricas son aquellas que no conoce cualquiera, sino que tiene que instruirse en esas artes especiales y muchas veces mal vistas, sobre todo en tiempos de la Inquisición. Ese mal tiempo de la Inquisición. Pésimo tiempo. Inclusive alguien sobre esta que usted me hacía la pregunta, alguien me consultó
cuando venía a hacer el canal, que, ¿cómo se decía? Extinguidor o extintor. Ajá, me parece que por aquí está. Por ahí creo que la había metido. Tiene llamada yo. y después Ok. vemos con extinguidor Vale. y extintor. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? ¿Es don Juan? ¿Don Juan Aguilar? Don Juan, buenas tardes. ¿No es él? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Quién nos llama? Miguel Eusea de Concordia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su Rancho. pregunta para el licenciado Medina? Fíjese que tengo una curiosidad. Durante toda mi vida me he preguntado cuál es la forma correcta de saludar al llegar a un velorio. Cuando el estado de ánimo de los presentes es compungido, es de duelo, y uno no puede decir buenas porque no cabe el término. Claro. Y el Sí. español, siendo tan rico, siempre estoy en esa duda. ¿Cómo se saluda? Porque tampoco puede ser mudo uno y no decir nada, ¿verdad? Claro, Sí. claro, don Miguel. Oriénteme, por favor. Gracias. Gracias, don Miguel. Bonita tarde para En usted. esos casos se necesita mucho tacto. Yo era de los que iba a un velatorio, decía buenas noches o buenos días, y como él lo dice, suena incongruente decirle, y sobre todo a los deudos, decirle buenos días, ¿qué tienen de buenos? Sin embargo, he optado por no decir absolutamente nada. Inicio cualquier conversación saltándome las trancas del saludo ceremonial para evitarme problemas con nadie. Es como la gente que le dicen lo siento mucho. Esa es una expresión que Eso le iba a decir ahorita. se ha vuelto cajonera para utilizar un hondureñismo y a mucha gente no le gusta. Yo tuve la pena de presenciar en un velatorio que llegó alguien y se fue a dar el pésame a la señora que había perdido a su madre y le dijo, siento mucho, y ¿qué lo va a sentir usted? No me venga con ese cuento, si usted no era la hija de... Y casi se arma la gorda ahí. Por esa... hay que ser muy cuidadoso en los velatorios y sobre todo comportarse, porque ya no es como antes que se llegaba a jugar naipe y se ponía música. Ahora la gente debe ser circunspecta. Yo tengo el problema, licenciada, que voy a un velatorio y como hay gente que ve el programa, no importa si está el ataúd ahí, comienzan a preguntarme que cómo se conjuga tal verbo. Y además lo hacen a gritos. Y entonces, a ver, les digo, miren, ahorita yo no estoy para esto. Estamos en otra situación. Porque incluso, fíjense que estoy diciendo velatorio, porque el término velatorio es más aplicable al velorio de un niño. Eso le iba a Pero preguntar. es más culto, más fino, y por eso lo estaba utilizando. Pero si tengo que escoger entre los dos, si la persona que falleció estaba bastante entrada en años, es un velorio. Pero si es un muchacho, un niño, velatorio. Velatorio. Aunque significa lo mismo a la larga. Ah, sí. Amigos, el licenciado Medina mencionó una palabra que es circunspecto, para que nos explique precisamente esa palabra. Es equivalente a ceremonioso, a veces hasta cursi. Yo tengo un buen amigo, todavía seguimos siendo buenos amigos, que a quien mucho menor que yo, pero que cuando nos reuníamos con amigos de mi misma edad, él se agregaba al grupo y él quería hablar así con cierto tono doctoral. Y entonces si uno le preguntaba, se veía pasar una muchacha y uno le preguntaba, ¿qué te parece? ¿Qué harías vos con una joven así? Entonces decía cosas como esta, me gustaría inmolarla en el altar. Y inmolarla, pero él se rebuscaba palabras como para impresionar. Y entonces nosotros decimos el circunspecto, todavía le seguimos diciendo. El circunspecto. Y hay gente que se pone muy circunspecta en los velorios. Incluso la gente que no va a un velorio se anda con una ropa llamativa o clara, tiene que adoptar la indumentaria para la ocasión. Con ropa oscura. Sí. Pero yo creo que eso también se utilizaba más en el pasado. Sí. Ahora ya cada vez menos se está utilizando la Sí. ropa oscura para esto. Es mucho más informal. Porque la gente entiende que la gente anda trabajando. Sí, es decir que además que ahora se muere más seguido la gente.
Es decir, antes era una ocasión muy especial que alguien desaparecía, pero con mis amigos o mis contemporáneos, yo lo he comentado varias veces, yo no sé si es que estamos viejos, pero antes no veía uno morirse a la gente tan seguido, sobre todo si son menores que uno. Sí. Porque uno dice esto, estamos quedando ralitos, me decía Rébulo de Jesús Mancía, un colega que murió del dengue hemorrágico, creyendo que era una gripe. Se nos fue en 3 días, terrible. O sea que estaba muy bien su salud y eso fue... Sí, un hombre muy saludable, pero de repente se quejaba de que estaba quejándolo una gripe, y eso fue un miércoles, y cuando yo lo encontré me dijo voy a ver qué me tomo, que el viernes estaba muerto. Señor. Entonces, porque ahora si no se mueren, los mueren. Que conste, quiero repetir lo que he dicho muchas veces, fallece el que se muere de causa natural. Al quien matan de 6 balazos, ese no falleció, ese lo mataron, ese murió. Pero la gente piensa que fallecer es un eufemismo, que suena mejor. Otro eufemismo para el amigo que nos llamó, hay quien dice es que anda pasado de copas. No, anda borracho, hombre, pero ¿para qué le vamos a buscar lados? Que pasado de copas. Esa es otra cosa. Claro, o adulto mayor, a mí me molesta que me digan adulto mayor, le digo que hay adultos menores. Yo soy viejo, a mí no me dan adulto mayor, pero es una forma diplomática de decir las cosas. Adulto mayor, si se pasó de El copa. adulto mayor. Pero la persona anda bien bebida realmente. Sí, anda bien bebida, entonces no es que se anda pasado de copa, es que anda borracho. Sí. Bueno, amigos, continúen llamando al 2235-3660 o enviando sus mensajitos al 9230 para que podamos nosotros platicar con ustedes en esta tarde acerca de cómo decir correctamente las palabras o que usted nos dé un aporte de algo que ha investigado. Así que nuestros amigos, don Norberto no ha llamado. Don Hermilio tampoco. Don Hermilio tampoco, y nuestro amigo de la Ceiba tiene días de no llamar. Ya días que no llama. Le decía antes que alguien me preguntó que cómo se decía extinguidor o extintor. O extintor, sí. La verdad es que en España rige lo segundo, extintor, tanto como sustantivo, el extintor, o como adjetivo, el aparato extintor. Pero en el español americano, aunque varía el uso de ambos, es mucho más popular, más común, extinguidor. Extinguidor, sí. El extinguidor. Incluso uno lo ve cuando hay extinguidores de emergencia que dice extintor. Está más cercano del inglés, del extintor, que el otro. Yo utilizo más extinguidor que extintor. Yo estaba pensando, por ejemplo, en los idiomas, en los diferentes idiomas que hay. O sea, cuando se dividen todas estas lenguas. O sea, todas son muy parecidas, sobre todo aquellas que proceden del latín, sí. Pero también las que no proceden del latín, en algún momento las palabras son definitivamente similares al español, al inglés, o sea, yo no sé si será fácil de aprender, por ejemplo, el alemán o el ruso. Sí. Que me imagino que son idiomas realmente... El alemán es difícil. El japonés. El japonés. Y fíjense que es interesante que en España, en que por supuesto no se habla japonés, en España se hablan varios dialectos del español, desde el catalán, el asturiano, el leonés, el gallego. Sin embargo, hay una lengua en el norte de España que es el vasco, el de las vascongadas. Y esa no se parece en absoluto a ninguna de las otras lenguas internas de la península. Pero curiosamente, tiene la misma estructura sintáctica que el japonés. ¿Qué relación tienen las vascongadas con el Japón? No tengo la menor idea, ni lo tienen muchos, pero la estructura es similar. Gracias por esperar, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Don Hermilio. Oye, apareció, ya estábamos. Apareció don Hermilio Catego. ¿Cómo está don Hermilio? Ya lo extrañábamos. Cabe aquello por alusión. Sí, me imaginé. Bueno, vamos a participar. Sí. Esta agua no es de agua.
Ante nombre femenino se usan los demostrativos esta, esa y aquella. Sí. Incluso si comienzan por atónica. Sí. Esta agua, esa águila, aquella hacha Sí. o esta área. Correcto. Según el diccionario panhispánico de dudas, los artículos la y una adoptan normalmente por razones de sonoridad Sí. las formas el y un, cuando van inmediatamente delante de un sustantivo Sí. que comienza por atónica. Correcto. Pero eso no afecta a la debida concordancia con otras Sí. palabras de la oración, Sí. entre ellos los demostrativos esta, esa, aquella. Sí. Por la misma razón, lo apropiado es, por ejemplo, toda el agua, mucha hambre, el aula magna, Sí. el arma blanca o el ala izquierda del avión. Sí. No sé si tenemos tiempo para No, con el dirigente o expresidente, Sí. pero exteniente coronel. Es decir, aquí el prefijo ex se utiliza mal y nosotros ya sabemos que este prefijo ex debe escribirse unido a la palabra a la que Vas. acompaña. Sí. Esto se está escribiendo como error aún en los periódicos, Sí. sin espacio ni guión intermedio. Tradicionalmente el prefijo ex se escribía separado del término al que acompañaba, ex marido, ex dirigente, Sí. ex ministro, etcétera. La ortografía de la lengua española recomienda escribirlo unido, ex marido, ex dirigente, etcétera, Sí. ex ministro, excepto si el prefijo afecta a varias palabras que forman una unidad, ex teniente coronel, ex alto cargo, ex primer ministro. Sí. Bueno, escuchaba el otro día a un locutor deportivo, comentarista deportivo, con unas sandeces por ahí. Dice, ese jugador, esa defensa tiene una gran envergadura. Dice. Él lo que quiso aplicar en este término, en este caso, era corpulencia, Sí. fuerza. Envergadura es la distancia que hay entre las alas de las aves extendidas Sí. y las alas de los aviones. Sí. Eso es envergadura. Pero eso lo cometen a cada rato. Sí. Sí hay una preguntita por acá. Las FARC. ¿Por qué los colombianos utilizan esto y no dicen la FARC? Ellos lo dicen las FARC. ¿Verdad? Sí. Bueno, solamente esa participación. Y Claro. sobre los eufemismos, pues abundan bastantes. Ah, sí. Por ejemplo, la mujer de la calle, nosotros aplicamos eso porque es más sofisticado decirlo, ¿verdad? No tendemos a ofender, y cuando llegamos a un velorio o un velatorio, pues claro, lo primordial es llamarse a silencio, no levantar la voz, pero eso ya son momentos de cortesía, de educación. No, es dar el pésame de otra forma, de la manera más eficaz, la manera más, otra palabra, utiliza la palabra sofisticado. Sí. Pero bueno, tanto y tanto que hay en este espacio del español que podríamos amanecer comentando. Así. Vamos a proseguir en otra oportunidad y muchas gracias. Don Emilio, Gracias gracias a a usted. usted. Bonita tarde. Es cierto, lo de eso del término de envergadura, que como lo dice don Hermilo, no solo es la distancia que hay entre las puntas de las alas de un ave, o extendidas, las alas extendidas de un ave, las de el extremo de una ala de un avión al otro, e inclusive la extensión, lo que va de mi mano derecha a mi mano izquierda es la envergadura. O sea, pero los comentaristas lo utilizan como les da la gana. Y como él lo dijo, lo que quiso decir ese comentarista deportivo es que era fornido, que era pesado, pero no tiene nada que ver. Lo otro, sí, toda la explicación que don Hermilo nos dio es totalmente válida, sobre todo con aquello de que cuando son pronombres demostrativos o no, aunque el término comience con una A tónica, no va.
Lo del FARC, no sé, voy a corroborarlo, don Hermilio, si es que es las FARC porque son las Fuerzas Armadas de Resistencia, porque si es así, es válido, pero si es la Fuerza Armada de Resistencia Colombiana, es la FARC. Sí. Es como un caso excepcional para lo de las atónicas. Hay gente que cuando la famosa bulla con el ALBA, le decían el ALBA, y era inapropiado porque era la ALBA, era la Asociación Bolivariana, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, pues, don Hermilio. Gracias a don Hermilio. Aquí tenemos el libro que les ofrece el licenciado Medina en esta tarde. Se llama Perfume, Historia de un asesino. Es un excelente libro que queremos que uno de ustedes se lo lleve esta tarde. Por supuesto, uno de ustedes se lo va a llevar. Así que les invitamos para que llamen al 2235-3660 o envíen un mensajito al 9230 para que ustedes puedan tener, uno de ustedes pueda tener este libro en sus manos. Así que, amigos, vamos a ver los mensajitos también, que esta tarde pues no los hemos tenido todavía, pero me imagino que ya hay algunos para hacerle la consulta al licenciado Medina. Decía don Hermilio acerca de, bueno, del eufemismo que se utilizaba en el sentido de mujeres de la calle. Yo creo que ese no es tanto, porque, bueno, sí lo es, pero es peyorativo, es duro, pero el otro que se dice, licenciado Medina, de la vida alegre, es más duro todavía, es más doloroso, porque... ¿Cuál vida alegre? ¿Cuál vida alegre? Sí. Lo que ocurre también es que lo de mujeres de la calle se acuñó porque la mayor parte de las mujeres hace décadas la pasaban en el hogar, eran mujeres de la casa. Entonces las mujeres no andaban en la calle como andan ahora, que tienen que trabajar, entonces tienen que salir a la calle, desplazarse, arriesgarse hasta que las asalten los taxis. Pero lo otro, lo que usted dice, mujeres de la vida alegre, ¿cuál vida alegre? Si esa es una vida amarga. Dura. Dura. Es decir, por lo que pasan esas mujeres, es por experiencias inolvidables, traumáticas. Hay un libro publicado hace como unos 3 años que se llama Crónicas Negras, que es sobre Guatemala, Honduras y El Salvador, en que se habla del movimiento de las maras, de las pandillas y del movimiento de la trata de migrantes, que con el engaño de que las van a llevar al sueño americano, las dejan en México y las prostituyen para que puedan estar pagando para siempre el pasaje. Así es. Es decir, son personajes tristes. Muy dura, es una situación muy dura, porque no solamente, o sea, tienen que dedicarse a la prostitución para poder llegar a los Estados Unidos, sino que están fuera de su país, en un lugar donde no tienen ningún amparo, ningún apoyo de nadie. En lo absoluto, incluso García Márquez, uno de sus últimos textos, lo tituló Memorias de mis putitas tristes. Sí. Que no es más que una reiteración de todo lo que él había escrito antes, pero lo usó precisamente para enfatizar que no se trata de una vida de jolgorio, es una vida dramática, porque son mujeres con hijos, son madres solteras y no tienen otra posibilidad para sobrevivir y darle a comer a los hijos que esa. Cayeron en el mundo de la prostitución y de ese mundo no se sale tan fácil, como no se sale tan fácil del otro, el narcomundo. El narcomundo, exacto. Son duros. Son laberintos. Son laberintos, exactamente. Buenas tardes, gracias por comunicarse. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? ¿Cónclave o conclave? Ah, muy bien. ¿Algo más, doña Katie? Sí, jale o ale. Ajá. Gracias. No, a usted por su llamada. Bonita tarde. Pues le diré que el término culto es conclave, que significa con llave. Es el clé del francés. No es conclave, es conclave. El término original es conclave. Esta reunión de cardenales es conclave, con llave. Sin embargo,
el uso fue desplazando conclave para sustituirlo por cónclave. Ese es el término de hoy. Cónclave para una reunión de cardenales, particularmente para elegir al Papa. Para elegir al Papa, eso le iba a decir. Eso es. Que es a puerta cerrada, ¿verdad? A puerta cerrada. En el otro caso, el término hoy es alar. El verbo es alar la puerta. Yo alo la puerta. Pero quienes frisamos la sesentena o la setentena, somos arcaicos. Todavía utilizamos, aspiramos la H y decimos jalar. Yo digo jalo la puerta, yo jalo la puerta. Todavía no ha caído en desuso, pero en algún momento lo va a hacer. Entonces yo inclusive oigo bien raro que alguien diga, jale la puerta. Entonces me dan ganas de decirle, no, jale la puerta, no, jale la puerta. Pero es que ese es un uso arcaizante y es mío, por la edad. Pero todavía se utiliza. Se utiliza bastante jalar. Se utiliza, sobre todo en las gentes de mi edad. Es decir, los muchachos hoy dicen alar. Yo jalé la puerta. Ya no dicen jalé la puerta. Sí. Porque todavía eso es algo que conservamos del latín. La H aspirada como en inglés se conserva. El house, home, high. Y uno dice, ¿cómo es posible que si tiene una H diga high? Sí. Ay, además que tiene una H y una I. Lengua bárbara. No es como el español que se pronuncia como se lee. Sí. Porque el inglés no se pronuncia como se lee, ni el francés, ni el alemán, ni ninguna otra lengua. A eso le deberíamos dar las gracias a nosotros en este mundo nuestro, porque simplemente usted pronuncia como lo lee. Es cierto. Y yo no sé por qué nos complicamos tanto realmente cuando queremos aprender el inglés. Si gran parte del inglés se parece mucho al español. La pronunciación es diferente. Sobre todo por el ascendiente latino que tuvieron los británicos. O sea, hay que entender que los romanos invadieron las Islas Británicas, no aguantaron el frío, eso fue lo que los corrió. Eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a los árabes que invaden la península pero no se quedan en la parte sur, en Andalucía, que era el vergel, el jardín, el buen clima mediterráneo. No se fueron a meter a los Pirineos. Por eso de los Pirineos, de Castilla, de Asturias, vendrá lo que los españoles llaman todavía la Reconquista. Que no sé por qué le dicen Reconquista, porque ellos no habían conquistado nada, ellos habían perdido la península por razones históricas. Y no hay que olvidar que estuvieron 800 años en la península ibérica los árabes. Por eso tantas palabras en el español actual provenientes del árabe. Almacén, azúcar, azogue, alcalde, alcaide, etcétera, etcétera. Sí. Estaba pensando que, por ejemplo, una palabra bueno, Alá, que usted lo... ¿cómo es? Ojalá. El ojalá. Ojalá que Alá lo quiera, sí. Exactamente, que lo platicábamos el otro día. Pero estaba pensando en muchas palabras que, bueno, hotel, por ejemplo. Sí. Hotel se escribe exactamente igual al español, ¿verdad? Así es, exactamente. Pero en el inglés dicen hotel. Hotel, así es. Aspiran la H, en cambio nosotros decimos hotel. Y nosotros decimos casa. Los franceses escriben maison para decir mesón. Y uno dice, ¿cómo es posible que se pronuncia así? Sí, dice lo otro. En inglés usted dice, ve escrito B-A-L-L, B-A-Y, y oye que lo pronuncian bol, y esa O de dónde salió. O sea que el español nuestro es más fácil de aprender si no lo complicáramos en las aulas de clase. Así es. Muy lindo el español, por cierto. Muy lindo. Yo creo que es difícil, fácil de aprender, pero con muchas palabras que significan lo mismo, que son sinónimos y que por ahí entra la complicación. Así es. A ver cuántas entraron ahora. Entraron 22. 22 llamadas. Lo que pasa es que algunas personas se anotaron, ¿verdad? Sí. Pero no preguntaron. Pero hubo una pregunta, pero pues no hubo mensajitos, por lo visto. No hubo mensajitos, sí. Entonces vamos a ver cuál de los muchachos nos da un número del 1 al 22. La mitad, 11. ¿El cuál? 11. El 11. A ver, ven.
te dio el premio a Comayagüela. Mírelo, ahí lo tiene usted. Vamos a mostrarlo a la cámara. Carmen López de Comayagüela es la dueña del libro que va a aparecer en pantalla dentro de un momentito. Ahorita vamos a ver el nombre de ella, que está ahí precisamente, Carmen López. Usted es la dueña del libro El Perfume, que lo va a ver en este momento. Usted lo puede venir a traer aquí a Torre Libertad. Ahí se le entregan con muchísimo gusto en La Guardia y puede empezar a leerlo. Envidia, ¿verdad?, de mucha gente con El Perfume, la historia de un asesino. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el padre lo permite, pues nos vemos el próximo jueves. Aquí estaremos el próximo jueves. Bonita tarde.